Hola, buenos días, espero que todos estén bien. Bueno, a mí me asignaron una cápsula, tengo que hablar de los libros históricos. Y para hablar de los libros históricos vamos a empezar hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es como una gran biblioteca, es un conjunto de libros en un solo libro, por eso se dice que la Biblia es una biblioteca, dividida en dos grandes partes. Por un lado el Antiguo Testamento y por otro lado el Nuevo Testamento. Dentro de la Biblia podemos encontrar distintos géneros literarios, por ejemplo, poéticos, históricos, apocalípticos, proféticos, sapiensales, etcétera. Hablando precisamente entonces de los libros históricos, tenemos que hacer referencia a que básicamente tratan de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo amado por Dios, y comprende aproximadamente una duración de 11 siglos, que empieza básicamente desde la muerte de Moisés en la entrada a la tierra prometida hasta la rebelión de los macabeos, con esta lucha, esta pelea con el pueblo helénico. Está constituido por varios libros, estos libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicos, Esdras, Nehemías, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Tobías y Judith. Cada uno escribió estos libros, son elaborados por distintos autores que cuentan un momento distinto a lo largo de estos 11 siglos. Y bueno, ¿qué nos viene a contar estos libros históricos? Básicamente nos hablan, como dijimos antes, del pueblo de Israel, del pueblo amado por Dios, en esta transición que van de una religión politeísta a una religión monoteísta, es decir, empezar a alabar a nuestro Dios, a nuestro Yahvé, por un lado, y por el otro no querían tampoco abandonar a sus dioses que dentro de todo ellos sentían incluso que los dominaban, que se debían a ellos, ¿no es cierto? Entonces en esta transición tratar de armonizar un poco el sincretismo, ¿no? Esto de armonizar cosas opuestas, ellos las querían unir. ¿Qué es lo que nos pasa un poquito hoy por hoy? ¿Cuántas veces creemos en Dios, vamos a la iglesia, comulgamos? Pero por otro lado creemos en las energías, en el Reiki, nos hacemos tirar las cartas o creemos en los astros. Bueno, el pueblo judío también pasó por esta especie de sincretismo. Entonces, básicamente, nos cuentan que el pueblo judío entró como en un círculo vicioso, en acercarse a Dios, en recibir su gracia, su bendición. Eh, Eran felices, les iba todo bien, eran puestos a prueba, fallaban, se alejaban de Dios, les empezaba a ir mal, pedían perdón a Dios, Dios los perdonaba, otra vez entraban en gracia con Dios, eran bendecidos, volvían a ser felices, eran vueltos a poner en prueba y otra vez se alejaban. Y así un círculo vicioso que se va repitiendo a lo largo de estos 11 siglos, en los cuales demuestran esta rebeldía del hombre que no puede entregarse del todo al llamado de Dios, ¿no es cierto? Y lo que nos cuentan los libros históricos, cómo los podemos aplicar hoy en día, básicamente hablamos de que las cosas importantes son las mismas que se van repitiendo día a día. Pueden cambiar las cosas periféricas, pero las cosas importantes básicamente son las mismas. Entonces, uno hoy por hoy quiere hablar con su abuela. Bueno, en cuanto a lo periférico, a la abuela no le pasó que se quedó sin batería el celular o se le cortó el acceso a internet. Pero sí le habrá pasado que también sufrió por amor. Eso mismo se aplica
en lo que le pasó al pueblo judío y que se describe en los libros históricos. Lo que se busca es transmitir esta experiencia, ¿no es cierto? Esto de que, por ejemplo, si yo te digo, no toques esto porque te vas a quemar, y tú lo tocas, no te puede transmitir esa experiencia. Lo que nos quieren dejar plasmados es que podamos crecer en esto de la fe, que podamos transmitir esta experiencia desde la fe, de que sabemos que si nos alejamos de Dios, que si queremos hacerla nuestra, que si queremos que Dios esté un ratito sí y un ratito no, no nos va a ir del todo bien. Pero cuando sí estamos en gracia de Dios, cuando sí nos aferramos a Él, somos felices y progresamos personalmente y como pueblo. Entonces, básicamente estos libros históricos nos hablan de eso, de que no cometamos el mismo error, si ya sabemos cómo termina. Hagamos lo bueno que nos enseñan estos libros históricos, de estar siempre aferrado, de estar siempre en gracia y siempre bendecido, que vamos a salir adelante y vamos a progresar. Al leer la Biblia podemos justamente darnos cuenta de estas cosas, de todo lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. ¿Y cómo leer la Biblia? Bueno, primero tenemos que saber que la Biblia es palabra de vida y es palabra viva. La palabra no vuelve a Dios sin haber dado sus frutos. Siempre que leemos la palabra de Dios nos deja algo, deja sus frutos. Por eso se dice que es palabra viva. No vuelve a Él sin haber germinado en nosotros. Pero hay que tener una precaución con esto de no cometer o no hacer bibliomancia. Esto de abro la Biblia y la leo a ver qué me quiere decir Dios y la abro en cualquier lugar donde pongo el dedo, leo. Porque esto, por dos motivos básicamente. Primero está el motivo histórico, que antes la Biblia solamente estaba en las iglesias, la gente no sabía leer, entonces no podía acceder a ellas, siempre se necesitaba alguien que las explique, y eran profanadas estas Biblias, eran robadas como una cuestión de brujería o de adivinamiento, de adivinar el futuro a través de ella. Y segundo, por una cuestión psicológica, le podríamos decir que uno cuando está en una situación agobiante, preocupante, en su desesperación, en su angustia, abre la Biblia a ver qué me quiere decir Dios en este momento, y si le toca, lo abre en la parte histórica, por ejemplo, que habla de muerte, de guerra, no va a ser ese el mensaje que va a recibir, no le va a gustar, no le va a agradar, y no lo va a convencer. Y tampoco es lo que le quiere decir Dios en ese momento. Un monseñor de Argentina siempre contaba que una persona estaba entre que se suicidaba y no se suicidaba. Entonces dijo, bueno, voy a leer la Biblia ya a ver qué me quiere decir Dios en este momento. Y abrió la parte en que Jesús le decía a Pedro, haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Evidentemente que ese no era el mensaje que le quería dar Dios a esta persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, leerla por los grupos, por ejemplo, desmenuzarlo en qué contexto histórico se hace, qué pasaba en ese momento, cuál es la historia del pueblo de Israel que estaba atravesando. También contextualizarlos en el formato gramatical que estamos leyendo. Por ejemplo, si leemos el Cantar de los Cantares, es un lenguaje más poético. Si leemos hechos históricos, nos van a contar, pasó de esto, después lo otro, entró a tal lado, hizo tal cosa. O si leemos el Apocalipsis, va a hablar en un tono criptográfico, es decir, va a querer decir una cosa para en realidad decir otra, entonces va a estar encriptada esa palabra, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia es un libro vivo, como dijimos antes, siempre tiene algo para decirnos. Dios nos habla a través de la Biblia. Y esto es básicamente cuando nosotros comemos. ¿Qué comemos? Comemos un poco de todo, no podemos solamente comer fruta o solamente comer verdura. Bueno, necesitamos comer frutas, verduras,
proteínas, lácteos, agua. Eso es una dieta equilibrada. Lo mismo le pasa a nuestro espíritu. Necesita una dieta equilibrada. ¿Y cómo lo logramos? A través de la Eucaristía, de la oración y de la palabra. Entonces, para estar bien completos, tenemos que tener una buena nutrición espiritual. Espero haber sido claro, que les haya gustado el video y hasta la próxima.